todos los que se están sumando. Me alegra verlos, incluso a los que no estoy viendo en este momento, que supongo que son por causa de fuerza mayor. También nos alegramos. El rabino Marcelo Rittner ya es un visitante ilustre de nuestra casa. Para poner dentro de un marco, este shiur, este encuentro está dentro del ciclo Dalet, que es un ciclo de conferencias a cargo de invitados de la comunidad Betel de Madrid. Solamente para aquellos que no estuvieron en la primera charla del año pasado del rabino Marcelo Rittner, voy a mencionar algunos, y con tu permiso, Marcelo, voy a mencionar algunos puntos muy breves para saber con quién estamos. El rabino Marcelo es argentino, nació en Argentina, es sociólogo, es rabino desde el año 1975 y desde el año 1985 es rabino de la comunidad Betel de México. Y desde el año 2018 es rabino emérito. O sea, es rabino de la comunidad y actualmente es rabino emérito. En el año 2001 recibió un doctorado de teología, honoris causa, del JTS, que es la academia en Estados Unidos de ordenación de estudios rabínicos y de otras materias. Es presidente en la actualidad de Masortí de América Latina, que es el brazo comunitario del Consejo Mundial de Sinagogas Conservadoras, el movimiento al cual nosotros pertenecemos. Es un referente del diálogo interreligioso, no solamente en México, principalmente, sino en toda América Latina, en todo el mundo de habla hispana. Es autor de muchos libros. Yo soy un ferviente lector de sus textos. Es conferencista internacional, y es un referente, es un rabino que es referente de los rabinos, no solamente de habla hispana, sino de todo el mundo conservador, de todo el mundo masortí. Y principalmente está casado y es padre de 3 hijos y es orgulloso abuelo de 9 nietos. Así que el rabino nos visita hoy en este encuentro de Dalet para hablarnos de los cambios, ¿no, Marcelo? Aparentemente el mundo ha cambiado, ¿no? Y la pregunta que nos hace el rabino es si el mundo cambió. ¿Tú cambiaste también? ¿Tú te adaptaste con el mundo? ¿Tú tuviste un cambio? Bueno, me imagino que ahora en la próxima hora vamos a tener la respuesta, ¿no, Marcelo? Está cerrado el micrófono. Tendremos la respuesta o más preguntas todavía, no sé. Tienes que abrir el micrófono. Podemos, sí. No, es que en un momento se me fue tu sonido, se congeló tu imagen, no sé si a todos o solo a mí, pero bueno, ya estoy conectado otra vez. O sea, no me salí, pero se congeló. Pero imagino que lo que dijiste será verdad. Pero sí, en realidad uno de los mayores desafíos que tenemos hoy es que lo que creemos saber hoy, mañana es cuestionado. Entonces, es una oportunidad y un desafío, y al mismo tiempo es un mundo y un momento único para cada uno de nosotros y para la humanidad, sin duda. Y para cada uno de nosotros, desde la perspectiva judía, ubicarnos en esto es siempre un desafío mayor, por el hecho que siempre somos muy cuestionadores, siempre somos muy quisquillosos con algunos temas y siempre estamos con la sensibilidad a flor de piel. Y esto nos da
un ingrediente extra en cómo encaramos el mundo. Y no es generalmente de manera indiferente, sino a través del compromiso. Pero yo lo que quería comentar es que donde sea que vivas, la sensación cada día más clara es que nosotros sentimos que el mundo que conocíamos y que habitábamos hasta hace poco más de un año, no solo ya no es el mismo, pero además estamos fuera de él. Perdimos la noción de tiempo, perdimos el control de nuestra propia vida, y como la vieja canción, no soy de aquí ni soy de allí. La sensación es que no somos del mundo que ya no es como nosotros lo conocimos y vivimos, pero tampoco somos del nuevo mundo porque no lo conocemos, no es algo que está ya formado. Y nos encontramos insertados en una nueva versión, justamente sin forma definitiva, con todas las dudas, con todos los temores que los cambios traen consigo. Evaluando qué llevaríamos del viejo mundo, qué nos llevaríamos de ese viejo mundo y qué dejaríamos definitivamente en el pasado. Un mundo que va atrás y frente a cada uno de nosotros surge un nuevo mundo que, como les dije, no tenemos muy claro y que no tiene una forma definitiva. Y entre un mundo y otro estamos cada uno de nosotros buscando la luz, la esperanza, tratando de entender, de adaptarnos. Y estamos en esta tarea como si estuviéramos en una mudanza. Y si alguna vez has tenido esta experiencia, me vas a entender con más claridad. Es decir, buscando qué dejamos, ¿no? Ahora que nos mudamos, ¿qué dejamos? ¿Qué cosas nocivas queremos dejar? ¿Qué era lo que hacía nuestra vida más pequeña, más limitada? Y tratando de dejar todo aquello que ya no nos sirve para nuestro proyecto original. Claro que dejar cosas en el pasado o del pasado, aún en una mudanza, no es tan sencillo para todos. Tal vez vivías la vida de otra persona, tal vez vivías los sueños de otras personas, las ambiciones, pero no vivías tu propia vida, tus propios sueños, tus desafíos. Y en esta etapa del viaje de tu vida, te encuentras entre mundos, entre lo que fue y la gran posibilidad de lo que pueda ser. Y me encanta como imagen, y creo que es muy apropiada para esta descripción, de aquel maravilloso pasaje bíblico que justamente leímos semanas atrás cuando celebrábamos Pesaj, donde el pueblo judío estaba huyendo de la esclavitud y tenía de repente a sus espaldas el ejército egipcio acercándose para destruirlos, y frente a ellos la muralla del mar que parecía inaccesible. ¿Y qué es lo que sucedió? Si dicen nuestros comentaristas, muchos se paralizaron por el temor, otros estaban listos para rendirse, otros querían regresar, y muy pocos querían dar un salto de fe que podría cambiar sus historias. Y esta es la imagen en la que yo siento nos encontramos como humanidad el día de hoy. Es decir, algunos que están paralizados, muchos que no saben todavía cómo ajustarse y qué hacer, otros que quieren rendirse y que sea lo que Dios quiera, otros que quieren regresar a aquel mundo, porque aquel mundo era mejor, pero aquel mundo ya no existe más. Y otros que están decididos a dar ese paso, a salir hacia ese desierto para poder llegar a la tierra prometida personal. Y yo quisiera decirles que no teman, porque tenemos la preparación suficiente y estamos equipados para este viaje. Y voy a tratar de reforzar esta idea.
Es natural que sientas temor, es natural que dudes de tu fe, que sientas como que no hay un control de aquello que es tu propia vida. Como dije, perdimos la noción de tiempo. Hoy es tan común escuchar tanta gente que dice, ya no sé ni en qué día vivo, qué está pasando. Como que realmente estamos desajustados y por eso hablo de un nuevo mundo, puedes llamarlo un nuevo momento, en el cual tenemos que empezar en un génesis o de un génesis para tratar de darle una forma mejor que nos permita vivir con tranquilidad, con menos angustia, con menos tensión y evitando repetir aquellos errores que hicieron del mundo del ayer un mundo donde no estábamos tan a gusto. Quiero citarles una frase de Joseph Campbell, un autor que escribió así: tienes que esforzarte cada minuto para deshacerte de la vida que has planeado, para poder tener la vida que te está esperando. Debes esforzarte cada minuto para deshacerte de la vida que has planeado, para poder tener la vida que te está esperando. Es una frase muy fuerte, es una frase muy desafiadora. Es decir, cuando encaramos esta transición entre un mundo y otro, no podemos tener la soberbia o la falta de flexibilidad de no entender que tenemos que ajustarnos a un nuevo cambio. De hecho, tal vez la palabra que más se utilizó el último año fue resiliencia, es decir, cómo aplicar esa resiliencia a nuestra vida. Claro que cuando vamos a buscar ese concepto, y si no me equivoco les comenté esto en la plática anterior, encontramos que en realidad ya existía este concepto, nadie lo inventó, porque recuerdo mencionar, y si no lo mencioné con ustedes, lo mencioné en otra conferencia, pero Viktor Frankl tal vez es uno de los grandes maestros que nos enseñó sobre el concepto de resiliencia. ¿Por qué? Porque él, a pesar de todo lo que vivió, nos enseñó fundamentalmente lo que es la mejor definición de resiliencia, que es, palabras de Viktor Frankl, no tenemos el control de lo que nos puede pasar, pero cómo reaccionamos a lo que nos pasa es absolutamente nuestra decisión. Y nosotros estamos permanentemente ocupados con nuestros pensamientos que abarcan esa relación entre nuestras luchas internas y también entre las realidades rápidamente cambiantes de la existencia humana moderna. Estamos en el viaje de la vida y es importante recordar: esfuérzate cada minuto para deshacerte de la vida que has planeado, para tener la vida que te está esperando. ¿Por qué insisto? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque no somos los primeros que atravesamos estos problemas. Nosotros somos en realidad un grupo que se integra a una generación. Estamos conectados a una generación. Y esas generaciones nos han pasado sus valores, sus ideas, sus experiencias, y nosotros avanzamos en una línea histórica en esa alianza, asimilando lo que hemos heredado y lo que hemos aprendido. Pero si estamos pensando en una nueva etapa en la vida, en un nuevo mundo que a raíz del COVID se nos está planteando como una nueva forma, no podemos pretender pasar como somos a una nueva percepción, a un nuevo plan, a un nuevo viaje. Tenemos que ajustar nuestros objetivos, nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras ambiciones. Y lo que planteo aquí es que no pasamos de un mundo a otro. Es decir, si fuera como una imagen, les pido que imaginen esto,
no pasamos en cero, porque cada uno de nosotros trae su historia, sus valores, cada uno de nosotros trae todo aquello que es su ser, su historia personal, aquello que es su destino. Y nosotros pasamos tiempos muy difíciles ajustándonos, buscando sobrevivir, como todos los que nos precedieron nos han enseñado. También nosotros podemos pensar que nuestro camino es más fácil que el de ellos. No, no lo es. Es diferente. Pero todo lo que aprendimos de sus historias, todo lo que hemos aprendido y escuchado, todo lo que cada uno de ustedes pudo escuchar o que quisieron escuchar, todo eso nos da un bagaje con muchísima más seguridad en este momento de nuestro viaje, mientras estamos tratando de ajustarnos a un cambio inesperado, pero real. A mí me gusta siempre jugar con la idea del espejo, y para mí es muy representativa porque nos muestra aquello que es el mayor desafío de la realidad. Poder vernos no como creemos que somos, sino vernos como somos. Tanto por fuera y más difícil vernos por dentro. Y yo creo que esa es una forma, es decir, que la introspección es una necesidad esencial en nuestra vida en este momento para darnos la posibilidad de entender lo que significa justamente una resiliencia. Es decir, lo que significa poder ajustarnos a un nuevo momento de nuestro ser, de nuestra alma y de nuestro proyecto. Y especialmente, creo también, que la primera pregunta que nos deberíamos plantear es ¿por qué deberíamos pensar que nuestro camino debería ser más fácil que el de ellos, que el camino de aquellos que nos antecedieron? Si nos detenemos en la pregunta, vamos a poder pensar que cada uno de nosotros en cada generación tiene que encontrar y transitar su propio camino. Y recuerden algo que también vivimos hace pocas semanas en el Seder de Pesaj. Hay un pasaje maravilloso que justamente nos habla a esto que estamos viviendo hoy, que es lo que nos conecta. Es un texto que declara que cada uno de nosotros debe sentir como si él o ella esa noche salían de Egipto y esa noche salían de la esclavitud. Esa noche, cada uno de nosotros dejamos de ser esclavos y nos encaminamos hacia la libertad, hacia ese nuevo momento de nuestras vidas. Es decir, que la historia que conocemos no es la historia que se refleja en páginas, sino que nos desafía a que nosotros revivamos esas actitudes, esas emociones, esos sentimientos, esa fe. Y entonces, de la misma manera, yo les digo que cada uno de nosotros tiene que sentir que está listo para enfrentar este nuevo mundo, que tiene que sentir que tiene las herramientas para poder dar el primer paso, superar esta crisis y encaminarse a ese nuevo mundo con las promesas que Él trae y contiene. Pero debes decidir qué hacer. Quiero contarles una historia muy conocida, pero vale la pena recordarla. Y les confieso que es una de mis favoritas. Y los va a ayudar, creo, espero no confundirlos más, pero los va a ayudar a entender el sentido de mi mensaje. El Baal Shem Tov, que fue el padre del hasidismo, un grupo que a todos nos gusta porque buscaban a Dios en la simplicidad y no en la complejidad.
que entendían que en una melodía podían encontrar la voz de Dios o una respuesta, que en los valores cotidianos podían construir el mundo que era el mundo que todos ellos soñaban, y que también nos permite caminar de manera más erguida. Ellos vivían en pequeñas aldeas en Europa Central. La historia cuenta que el Baal Shem Tov conocía el camino hacia el bosque, sabía encender el fuego y sabía cantar la melodía. Y se cuenta que su hijo también sabía el camino hacia el bosque, sabía encender el fuego, pero no recordaba muy bien la melodía. Y el nieto de este fundador del hasidismo no sabía el camino al bosque, no sabía encender el fuego y tampoco sabía la melodía. Y la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Sabemos el camino? ¿Sabemos encender el fuego? ¿Sabemos cuál debe ser la melodía en esta hora? Creo que muchas veces, cuando nos falta esa historia personal y todo aquello dentro de nosotros que nuestras generaciones anteriores vivieron como una experiencia para llegar a nuestro día, es cuando justamente entendemos la urgencia de recuperar el camino, de recuperar la melodía en nuestra vida. La urgencia de recordar cuál era el camino por el que transitábamos y ver si es el camino que queremos transitar y debemos transitar. Recordar cómo se encendía el fuego, es decir, qué era el fuego de la fe, qué eran los valores, qué era el trabajo personal, qué era el compromiso, y cantar la melodía de agradecimiento que alimentaba el alma de cada uno de nosotros. Ese creo que es el desafío de este momento. En medio de la confusión que vivimos, en el desconcierto del cambio de un mundo que nunca imaginamos que una pandemia podía cambiar tan rápido y de una manera tan fuerte. Recordar el camino, aquel que nos enseñaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y que nosotros nos preocupamos en enseñar a nuestros hijos. Saber encender el fuego, que son las acciones que nos llevan a vivir de una manera positiva, de una manera de practicar ese concepto tan central en nuestra vida que es Tikkun Olam, es decir, el compromiso de mejorar el mundo, que es corregir lo que se necesita corregir a través de ese fuego. Y finalmente también recuperar la melodía. Hoy vivimos sin la melodía porque vivimos melancólicos, porque no hemos sustituido una melodía por otra. No hemos encendido un fuego por otro y estamos desesperadamente buscando un camino. Recuerdo una cita de Paul Tillich, que fue un gran teólogo protestante. Y en 1958, en uno de sus ensayos, escribió lo siguiente: ¿significa esto que vivimos que el hombre ha perdido la respuesta a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? ¿De dónde vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿En qué deberíamos convertirnos en el corto trayecto entre nacimiento y muerte? Y yo creo que esto es precisamente lo que muchos estamos pensando. Y esto es lo que ha sucedido a mucha gente. Ha perdido el valor de hacer preguntas como lo hicieron las generaciones anteriores. Y ha perdido el valor de recibir respuestas a estas preguntas, vengan de donde vengan. Pero a pesar de uno y otro,
es justamente esa introspección para poder tener claro, si no sabemos de dónde vinimos, tampoco sabremos con claridad a dónde vamos. Y eso es lo que creo que deberíamos trabajar, profundizar, porque cada momento de nuestra vida está tratando de enseñarnos algo. Nos anestesiamos a través de distractores que realmente nos confunden nuestro propio viaje. Nos convertimos en prisioneros de nuestras historias y, sin embargo, muchas de nuestras historias las tomamos de las vidas de otros porque no recordamos cuál era el camino, no recordamos cuál era la forma de encender el fuego y no recordamos la melodía. Es tan difícil darse cuenta de que no somos lo que nos pasó. Nos convertimos en prisioneros de nuestras historias. Lo que nos sucedió fue una manifestación externa del destino, pero nuestra historia al respecto es exclusivamente nuestra. ¿Tenemos miedo? ¿Nos sentimos solos? Sí. Todos tenemos este viaje para hacer, pero solo tu mapa es adecuado para ti. Cada uno tiene que encontrar su camino. Si sigues el mapa del otro, corres el peligro de alejarte de tu propia vida, de tu propio destino. Irás al bosque equivocado, encenderás un fuego extraño y cantarás una melodía ajena. Pero debes saber que hay muchísimos en el mismo viaje, enfrentando miedos similares y plagados de dudas sobre sí mismos. Y todo lo que podemos hacer es hacer lo mejor que podamos. Como nos enseña nuestra tradición, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Vamos acompañados por las generaciones que enfrentaron sus cambios y, a pesar de todas las dificultades que vivieron, nos enseñaron que podemos salir de nuestro Egipto personal y elegir el camino hacia nuestra tierra prometida. Yo les deseo, y es mi intención, que este mensaje lo puedan masticar, que puedan asimilarlo, porque creo que nos va a ayudar a todos a recorrer el propio camino. Y al estar en nuestro propio camino, por nuestra propia historia, por las generaciones que nos han dejado tantas enseñanzas, tantos valores, podremos encontrar aquel camino, podemos encontrar aquel fuego de valores reales y sin duda alguna podemos encontrar la melodía que nos acompañará para que en el camino no sintamos en ningún momento que estamos solos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente es para dejarnos. Necesitamos tiempo, por lo menos yo, no voy a hablar en plural, yo necesito tiempo para procesar tanta información y tantos bellos mensajes. Escuchándote, no sé si me permites hacerte una pregunta. Escuchándote, caigo en la cuenta de algo que veo desde hace un tiempo, que estamos todos como un poco pesimistas, un poco cabizbajos, un poco desesperanzados, un poco hablando con amigos, con conocidos, con congregantes y con desconocidos,
muchos están o estamos como cuando uno aprieta el botón de pausa, en cuanto a los proyectos personales, esperando que pase algo que vaya a liberar para volver al mundo anterior o para volver a la realidad anterior. Por eso me gusta mucho hablar con un amigo que siempre me insiste y me dice, no, hay que ponerle fecha a las cosas, tenemos que, aunque sea inviable, tenemos que ponerle fecha de acá a un mes, a 2 meses. Eso nos da la sensación de que avanzamos y de que vamos hacia algún lugar. La pregunta, Marcelo, es, tú que eres un profundo conocedor y maestro de nuestras fuentes, de nuestra tradición, ¿acaso la tradición de Israel nos entrega o nos brinda o nos ayuda de alguna manera o nos da alguna herramienta para poder recobrar alejarnos de ese pesimismo, acercarnos al optimismo, tener, digamos, esa postura de Nachshon Ben Aminadab? Sí, vamos adelante, vayamos, hay que tener fe. Herramientas de fe tenemos muchas. Pero ¿acaso nuestra tradición nos ayuda de algún modo para recuperar el optimismo y salir adelante en estos momentos? Bueno, te contesto sin duda que sí, que el judaísmo, la propia Torá te lo da de una manera muy clara. Siempre te dice Ubajarta Bajaim, es decir, siempre hay que elegir la vida. Es decir, frente a lo negativo, siempre hay que elegir lo positivo. Siempre hay que elegir la bendición, no la maldición. Y el poner en pausa y quedarnos esperando, creo que es justamente lo que el judaísmo nos dice que no es real, porque lo que estás haciendo es postergando, y la vida no se puede postergar. Eh, Todos hemos, en primer lugar, un dato concreto es que cuando estuvimos juntos hace un par de meses, la situación era con una visión a futuro mucho más oscuro a la que tenemos el día de hoy, donde hemos avanzado en algunas cosas. No quiere decir que ya salimos del bosque, pero digamos, ya hay millones de personas vacunadas, hay señales de que estamos avanzando. Hace un año o 8 meses estábamos en la sensación de que todos teníamos miedo por nuestra muerte, especialmente la gente un poco, digamos, hablo de más de mi generación, como que estábamos asustados. Y si les digo que no, bueno, yo en mi caso estaba asustado de preocupación, ¿no? De cuestionarme de repente, híjole, ¿será que este es el fin de mi historia? O sea, estoy escribiendo mi último capítulo. Bueno, lo que creo es que hay que desbloquear ese botón de esperando, ¿no? Ese de pausa. Y hay que seguir avanzando. Y ahí es justamente todo el desafío de lo que yo estoy tratando de decir, porque no estás yendo a ver, es como vamos a tomar la imagen de algunos de nosotros que salimos de nuestra casa, no me quiero ir a Abraham, digamos, pero que salimos de nuestra casa, de nuestro país, en busca de un destino, y de repente se te está replanteando toda una situación que, bueno, híjole, y lo primero que hacemos es extrañar dónde veníamos, ¿no? Y nos olvidábamos, como nos cuenta la Torá, ¿no? Que decían, ay, aquellas épocas que comíamos carne y comíamos pepino y comíamos... Es pura fantasía, ¿cuándo comieron carne? O sea, eran esclavos, pero uno distorsiona el pasado porque cree que todo tiempo pasado fue mejor. No es verdad. ¿Sí? Yo recuerdo la experiencia que cuando después de muchísimos años fui a visitar la casa donde nací en Buenos Aires, que llevé una vez a uno de mis nietos, y cuando llegué
la sala no era tan grande como yo me imaginaba o recordaba, y el patio no era un lugar, o sea, era todo desproporcional a lo que mi memoria había construido. No podemos quedarnos en pausa, porque la vida sigue. No podemos quedarnos en pausa porque es escaparnos. Es lo mismo que decir, me cubro con una almohada o con un cojín y no quiero ver lo que está pasando. Pero está pasando. No puedes evitar que algo deje de pasar. El tema es, ante tu propia situación, ¿qué vas a hacer? Y la Torá te dice, elige la vida. Levántate y sigue caminando, da el salto de fe y aprende justamente, que es el mensaje que quería dar. Estás equipado con una historia, y esa historia te mostró que hubo generaciones que salieron de la esclavitud, que hubo generaciones que lucharon contra la Shoah, en cada época tuvimos situaciones tan especiales. No podemos aflojar por esto. Lo que debemos es entender que tenemos un background de luchadores, de gente de fe, de gente de valores. Y vamos a poder salir, y vamos a salir. Esto va a pasar, se los dije hace un año y se los vuelvo a repetir. Seamos un poco más optimistas. No digo, pensemos que vamos a volver a lo que era antes. Les confieso que yo no estoy tan interesado en volver a todo lo que era antes. Yo creo que esto nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado humildad, nos ha enseñado dimensionar lo material, nos ha enseñado la importancia de que estemos juntos, la importancia de cada uno en la relación con otro y en el poder apoyar a otro en esto. Y nos enseñó que si no estamos juntos, no vamos a estar. Entonces creo que esto es un aprendizaje importantísimo y que debemos aplicarlo a nuestra vida. Sí, la fuente está llena de fuentes en toda la tradición judía. Yo sé que tú también lo sabes perfectamente. Lo que quiero decirte es, el concepto judío es, seamos optimistas. Judaísmo es optimismo. Si judaísmo no hubiera sido optimismo, no estaríamos hoy nosotros aquí en un Zoom hablando de historias y hablando del futuro. Muchas gracias, hermoso, hermoso, hermoso mensaje, hermoso. Muchas gracias. Quisiera invitar si alguno de los amigos presentes Y quiere... a mí una de las cosas que me preocupa de esta situación, que probablemente sea una visión más personal, pero vivimos en los últimos, nuestra generación, los que estamos viviendo actualmente, vivimos de una serie de certidumbres que nos han permitido toda la vida movernos con cierta tranquilidad, con ciertas expectativas, con ciertas cuestiones que damos por hecho y siempre dimos por hecho. Sí, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante el mundo fue relativamente estable, relativamente pacífico, relativamente mejorando en las condiciones de vida de toda la humanidad. Entonces ahora nos encontramos con algo que nos desestructura, que nos hace, digamos, ver la fragilidad que tenemos frente al mundo, frente a la vida, frente a la sociedad. Entonces, claro, en ese momento de transición en el cual el pasado no va a volver a ser, pero el futuro no será ni parecido, y lo tenemos que construir, en el cual no sabemos cómo manejarnos con esas incertidumbres, y es lo que nos mantiene, en algún caso, no sé si paralizados, pero sí, con dificultades de saber para dónde enfocar nuestro camino, para dónde buscar, cuáles son los valores a los cuales queremos aspirar. Sabemos los que tenemos, sabemos los que conocemos, pero los que el futuro nos demanda o a los que queremos llegar los tenemos complicados. Entonces creo que esa es la sensación de estar en pausa. No creo que nadie esté en pausa, que nadie se haya quedado durante este año sentado mirando para adelante a ver qué pasa, pero no terminamos de entender, me pasa a mí, no termino de entender exactamente si lo que estoy haciendo
puede ser adecuado o es meterse de lleno en un pozo del cual nunca se podrá salir. Lo estoy exagerando un poco. Entonces, ahí es donde me parece que nos movemos un poco más complicado. Sí, yo entiendo lo que me dices y por supuesto que lo que describes es realidad, pero quiero decirte algo. Así como tenemos memoria selectiva, yo creo que también somos selectivos con la realidad. Es decir, tú dices, antes estábamos. Y yo creo que estamos hablando como si antes todo hubiera sido genial, ¿no? Y yo creo que hay una realidad, y hay diversas realidades, te voy a mencionar una o dos que a mí me preocupan, que tienen que ver con cómo las insertamos en este nuevo mundo, porque si no estamos cometiendo justamente los mismos errores, ¿no? Eh, Curiosamente no me gustaría vivir la experiencia eh, de lo que comenta Rashi, el comentarista, el exégeta más importante, que a la primera pregunta, al primer versículo de la Torá le preguntan, él pregunta qué estaba haciendo Dios antes de crear este mundo, ¿no? Y la respuesta es, Dios estaba creando y destruyendo mundos en busca de la perfección. Bueno, por supuesto que creo que otra vez se equivocó Dios, porque la perfección no es parte de nuestro mundo, y creo que nunca lo fue. Y ojalá que nunca lo sea, porque si no la vida va a ser diferente también. Pero yo creo que, por ejemplo, hemos puesto de lado algunas realidades que antes eran parte de nuestra agenda. No ha disminuido el antisemitismo en el mundo. Ha habido un avance en muchos países de Europa, ustedes lo saben mejor que yo, en Estados Unidos, de white supremacists y toda la idea de los partidos de derecha y los partidos de extrema derecha fundamentalmente, tienen un mensaje y están también ellos ahí a la vuelta. Quiere decir, no es solamente pensar en nosotros como cada uno personalmente, pero la responsabilidad es pensar también en nosotros como parte de algo mayor. Por eso creo que sí, vivimos con incertidumbre, tal vez menos que ayer porque hoy hay una vacuna, mañana podrá haber otra cosa. Sí, vivimos con desequilibrios sociales, con temas de sanidad que no son democráticos, en fin, diversas cosas, pero se está trabajando en eso. Y en eso es lo que debemos seguir trabajando, porque si no, lo que va a pasar también, Gastón, es que cuando se vaya formando este mundo, va a estar muy lejos de lo que tú creíste porque no participaste. Sí, hablando de fuentes, yo estaba pensando todo el tiempo en la entrega de la Torá, el Nace Benishma. Vamos haciendo y ya veremos cómo se va desarrollando este mundo, pero no quedarnos en pausa porque si no, eso sí no nos va a dejar directamente fuera de juego. Correcto, correcto. Sí, Ahora, ¿no hola. hay voces femeninas? Sí, hola, buenas tardes, Marcelo. Perdón, no. Es que yo tenía imágenes solo de mujeres, pero ninguna hablaba, entonces, por eso pregunté si no hay imagen femenina. Perdón, Sol. Estaba viendo Sol y María Fernández. Sí, Emilio, adelante, mucho gusto. Igualmente. La verdad es que siguiendo un poco el hilo conductor de Gastón, me recordaba las palabras que recogía, las del mundo de ayer de Zweig, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Donde la seguridad previa a la Primera Guerra Mundial pues, era algo incontestable, ¿no? Y después pues el desarrollo de los acontecimientos llevó a la Primera y a la Segunda, ¿no? Naturalmente, el desafío que tenemos más inmediato creo que es el desafío tecnológico,
y la superación, digamos, de esa libertad material, física, pues ha quedado ya en un segundo plano y realmente lo que hay que matizar o determinar el alcance de una libertad pues más íntima, ¿no? Más positiva, ¿no? Que diría Berlín. En este sentido, sí me gustaría saber 2 o 3 pautas que ofrece o puede ofrecer la Torá y que, bueno, tú ya has adelantado de alguna manera, pero bueno, que consolides un poco tu discurso en ese sentido. Bueno, no escuché con claridad el nombre que mencionaste al principio, Sí, de un autor. Stefan Zweig en El mundo de ayer, Sí, 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 sí. que hablaba de la seguridad que ofrecía Sí, sí, previa a sí, la sí, Primera sí. Guerra Mundial, que el Imperio Sí, 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 Austrohúngaro pues justamente, era no solamente indivisible, sino, recuerdo además una imagen, en fin, que hablaba pues eso de los seguros, ¿no? sí, Que todo sí, el sí, mundo sí, 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 invertía sí. en seguros porque sabían que las aseguradoras iban a rendir cuentas, ¿no? Una vez que, ¿no? Y todos pues hacían Sí, bueno, pues, previsiones en función de una seguridad que estaba garantizada, ¿no? Y sí, eso, pues, casualmente, esta semana estuve viendo justamente una película de la parte de la vida de Zweig en Brasil. Muy buena película que es su final, ¿no? Bueno, es un caso muy, muy particular porque en realidad yo creo que la inseguridad era el temor, porque él siguió creando y siguió trabajando. Era su inseguridad por la edad y era su nostalgia por lo que le arrancaron, porque, digamos, no se fue porque quiso, se fue porque era la salvación. Yo lo que creo aquí, sin duda, es que tenemos muchas muestras de cómo es la gente y qué es lo que la Torá nos enseña. Porque yo te podría mostrar cómo reacciona la gente que después del maravilloso cruce del mar, donde todos están felices, y si están y son hombres y mujeres libres, una de las primeras cosas que leemos en la Torá es que se levantaron porque no había agua. Es decir, de repente el agua se transformó en el elemento más importante para el pueblo, más importante que valorizar el hecho que eran libres, ¿no? Y más adelante con la maná, porque no sabía nada, porque probablemente no había Uber Eats en aquella época que les podía llevar al desierto la comida que podían pedir por internet o por otro medio. Es decir, hay siempre una tensión entre Dios, el hombre, Dios, el pueblo, a partir de las cosas que debemos vivir. Y yo siento que siempre lo que tenemos justamente es el libre albedrío. Lo que Dios te está diciendo es: yo te doy a ti la elección del bien y del mal. Tú puedes elegir. Pero déjame decirte esto: si vas a elegir la bendición, te va a ir mucho mejor. Si vas a ser un hombre o una mujer de bien, te va a ir mucho mejor. Entonces, finalmente, la elección es de cada uno, ¿sí? Pero el judaísmo lo que te está todo el tiempo enseñando en cada una de las cosas es: la vida vale la pena ser vivida, pero vivida bien, vivida en lo positivo, vivida de manera que tú te sientas al final del día que has crecido, que al final del día sientes que estás avanzando, que aquello que tú has planeado, ¿sí?, puede de repente verse desafiado o destruido como un vidrio con un episodio como el COVID, que no son episodios que pasan cada semana o cada año, pero son episodios que
si tomas la línea de la historia, no es la primera vez. Ya hubo otras plagas, ya hubo otras epidemias, ya hubo otras cosas. Pero hay una línea que el hombre debe transitar, y esa es lo que yo entiendo, no digo que es. La Torá nos insiste, esa es la Torá que nos dice, vas a vivir una vida llena de desafíos. El mayor de ellos es que puedas llegar a tu tierra prometida, que es la prometida para tu pueblo, pero también para ti como persona. Es decir, llegar a aquella línea que te haga sentir que llegaste a una meta, o que te hace sentir que puedes mirar hacia atrás y decir, wow, a pesar de todo esto, mira a dónde estamos. Creo que eso es el desafío. Creo que eso es lo que nos habla. Podemos tomar diferentes líneas, ¿cierto? Podemos pensar como Jung, Carl Jung, que decía que antes la humanidad creía en dioses y ahora la humanidad cree en vitaminas, ¿no? Es decir, como desvalorizando las cosas. Yo lo que entiendo es que tenemos una imagen muy positiva. Cada uno de nosotros lleva su mochilita con aciertos y con fracasos. En la medida que podamos ir colocando más aciertos, vamos a poder avanzar mejor. Pero siempre la decisión de avanzar o quedarte sentado en pausa esperando que el mundo te mande de vuelta a lo que conocías es un peligro. Muy bien, gracias. Y enhorabuena por el disco de oro que tiene a sus espaldas. No sé si es... No, gracias. El disco de oro, solo para, ya que me lo mencionas, cuando era rabino en Brasil teníamos, yo dirigía la escuela de la comunidad, que era un colegio, un tipo afternoon school, que eran cerca de 400 alumnos en aquel momento, y teníamos un coro. Había un joven Hazán, probablemente Fernando conociste a Carlos Lipskins y Ranoli Brajá, que éramos muy amigos, y él, éramos los dos muy jóvenes, y él formó un coro, y una vez por mes hacíamos el Kabbalah Shabbat con los niños. Entonces imagínense una comunidad alemana súper formal, una vez por mes un coro como de 40 niños dirigía todo el Kabbalah Shabbat. Les estoy hablando del año 75, 76, 77. O sea, no es algo como hoy en día podemos conocer. Y grabamos un disco. Entonces, en realidad, los únicos que se vendieron fueron estos de oro, porque era como un regalo. Todos los demás se vendieron en la comunidad y en los chicos, pero sí, lo guardo con mucho cariño. Es un reconocimiento que tuve de los directivos, que no son muy generosos en reconocimientos a sus profesionales. Eso es otro tema. Bueno, Sí, Sol, hola. hola, ¿qué tal? A ver, la opinión de una mujer, pero en este caso es personal, independientemente de que sea una mujer o no. Yo voy a dar el contrapunto pesimista de lo que yo he sentido en esta pandemia, ¿no? Yo me he sentido decepcionada porque en un principio se hablaba de que iba a haber una nueva sociedad donde iba a haber más solidaridad. Yo estoy viendo todo lo contrario. Yo estoy viendo, por lo menos en España, la gente se ha vuelto más egoísta, que solo se ocupa de sí misma. Entonces, para mí, o sea, todo se ha hecho más cuesta arriba, no solamente por el COVID, sino que se ha hecho más cuesta arriba por diferentes cosas. Es decir, han pasado demasiadas cosas
que he tenido que ir superando. Y cuando he conseguido superar una, me ha venido otra, y después otra, y después otra. Entonces, ha habido momentos en que dices, bueno, ¿hasta cuánto puedo aguantar esto? Y no sentirte, pues eso, apoyada, digamos, por la gente que esperas que te apoyen. No sé, para mí es una visión un poco pesimista, un poco personal. Y independientemente de la fe, o sea, para mí ha supuesto más una pérdida de fe en la humanidad que una pérdida de fe en la divinidad. Es eso lo que quería compartir. Quisiera responderte brevemente. Mira, todos estamos viviendo momentos especiales y momentos difíciles. Tú me cuentas tu experiencia, yo te cuento la cantidad de casos que he tenido de gente que tosió a la noche, a la mañana se internó en el hospital y la familia no pudo ni despedirse de ellos. Algo que aprendí, por ejemplo, se los comento porque a mí me marcó mucho. A lo mejor pueden pensar que es superficial, pero me pasó con algunos casos, por eso me llamó la atención, de familias que no pudieron, cuando la persona, les dieron el teléfono de la persona, el celular, no pudieron entrar porque era de reconocimiento facial y no tenían el password, porque la persona nunca se los había comentado, ¿no? Y bueno, se convirtió en un gran problema para la gente porque además no supieron ni lo que estaba pasando. Quiere decir, esto fue muy doloroso, esto fue una tragedia, pero que lo podamos estar hablando es porque, y esto es algo que también aprendí con los años, que muchas veces uno acostumbra a decir ya no tengo más fuerzas. Y parecería que estamos listos para darnos por vencido. Y descubrí gente que saca una fuerza y encuentra una fuerza que es inexplicable para mí, que se transforman en leones. Y creo que ese es el desafío de esta hora. Pensar que tal vez lo que tú estás diciendo podrías también dar un ejemplo. Levantar un teléfono, escúchame lo que te quiero decir, por ejemplo, levantar un teléfono y llamar a alguien que como tú puede estar sola y Lo he decirle, hecho. esas son las cosas que te van a ayudar. Nosotros en nuestra comunidad somos 1.100, casi 1.200 familias ya, nos dedicamos, un grupo de voluntarios, a llamar a todos los socios, no importa la edad, ¿sí? Y ha marcado como un efecto mariposa de gente que se ha integrado a trabajar para ayudar. Entonces yo creo que lo que tú estás diciendo es parte de lo que está en formación, es parte de esa transición de algo al otro. Porque antes no era tan sencillo tampoco que la gente venía y te ayudaba y te ofrecía, tenía que ser una catástrofe, ¿sí? Aquí lo que está pasando es que cada uno está viviendo su propia crisis, pero también tiene que tratar de ver un poco más lejos como la forma de abrazar a otro. Eso es algo que yo siempre enseño, porque Viktor Frankl le dijo en el ejemplo clásico a una señora
que estaba muy angustiada, la mejor forma de ayudarte es sal a ayudar a otros. Y lo comento en ese espíritu, porque eso es la posibilidad de que tú te transformes en esa energía para que otros tengan también más energía. Y es una cadena, así como hubo una cadena destructiva, tenemos que buscar ahora las cadenas constructivas. Y eso toma tiempo. Sí, lo he intentado, es decir, yo he estado llamando a personas que estaban en un mal momento, me he encontrado con todo tipo de actitudes, personas que preferían que las dejaran en paz, personas que me decían que si había estado desaparecida y yo le contestaba, no solo yo, sino que esa misma persona también. Y bueno, personas de las que esperaba más preocupación, he hablado con ellas, pero no he visto resultados, quiero decir. Eso lo he Insiste, estado intentando. insiste, insiste, insiste. ¿Ok? Gracias. Bien, yo creo que quisiera ser respetuoso con el rabino que nos ha brindado su tiempo, sus mensajes, su enseñanza, y agradecerle profundamente por esta píldora de optimismo que nos trajo inyectable, diría inyectable, hablando de la vacuna, ¿no? Hablando de la vacuna, una inyección de optimismo, pero no cualquier optimismo, sino anclado en nuestra tradición y en nuestras fuentes y en nuestra cultura. Así que quiero agradecerte, Rav, Con todo muchísimo cariño. por estar con nosotros, agradecerte a ti, agradecer a cada uno por la presencia, desearte que las cosas en México, bueno, vamos a empezar por pedir que no empeoren, y después vamos a pedir que mejoren. ¿Eh? En Si Dios, todos, para todos, para todos. Hay que seguir cuidándose. así Eso es lo es. más importante. No Así salimos es. todavía del bosque, pero estamos trabajando y eso es lo que hay que creer, que estamos trabajando para salir bien. Así que Así es. no hay que aflojar. Gracias a Muchas gracias. ustedes por acompañar y estamos en contacto y en disposición. Muchas Gracias, gracias, Fred. Raf. Un Gracias. abrazo, un beso a la familia. Un Gracias. abrazo enorme. Un Muchísimas abrazo gracias, enorme. Raf. Bye. Gracias. 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 Y abrazos a todos. Gracias. Abrazo Gracias. grande a todos y a cada uno.